una figura destacada, alguien que tiene algo importante que decir. Compartimos ahora la entrevista central de esta mañana. El invitado de hoy me hace saber cuán viejo estoy. Lo vine a hacer. Y tampoco tiene principio ni final porque él no tiene límites. Él no tiene límites. Lo vine a hacer, con lo cual el viejo soy yo. Buenos días. Doctor Fernando Dotti, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día, lo más bien, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Hoy estamos dedicados especialmente a lo que fue la presentación de su libro el pasado viernes, La eterna vigilancia del costo de la libertad, libro que fue presentado en el Centro de Choferes el pasado viernes, decíamos, y que tengo entendido que entre los asistentes generó de todo, al punto que se agotaron los ejemplares que estaban disponibles en ese lugar, porque a todos les generó la inquietud de conocer algo más sobre este tercer libro ya que publica el doctor Dotti, que a diferencia de los demás, ¿qué presenta? Sí, primero muy agradecido a la gente que fue, realmente superó un poco las expectativas que teníamos, así que un sincero agradecimiento. Este libro surge como consecuencia de, si bien el tomo 2 del Estado Enemigo Público había sido un hijo de la pandemia, este libro también lo fue, a partir de una necesidad de estar en un estado de alerta permanente frente a un acto casi reflejo del poder. Yo siempre me gusta definirlo como una suerte de leviatán desbocado, ¿no? El acto reflejo, decía, de ante situaciones de crisis económicas, políticas, institucionales, sanitarias, como en el caso, recurrir a los abusos. ¿Ah? Y los abusos no necesariamente tienen que ver con limitación de libertades ambulatorias. Felizmente nuestro país, por ejemplo, no incurrió en esa tendencia de los encierros obligatorios cuando la pandemia, felizmente. Pero sí considera que hubo abusos de otros tipos. La tentación al abuso, ¿sí? ¿En qué va? Y bueno, y por ejemplo en defender nuestros bolsillos, ¿no? Uno ve ese acto reflejo de, por ejemplo, endeudarse a niveles extraordinarios. Uno podrá decir, bueno, sí, lo que pasa que en el contexto de crisis era necesario. A mí me gusta citar mucho, lo cité en la presentación, a Thomas Jefferson, que en el año 1798 estaba embajador en París y le escribe una carta a John Taylor diciéndole que luego de haber leído la primera Constitución de Estados Unidos, Constitución que se mantiene hasta el día de hoy, dicho sea paso, con algunas enmiendas, le hubiera gustado que hubiera un artículo único que le impidiera a los gobiernos, dice, la posibilidad de endeudarse. Así es como lo dice. Es decir, aprender a vivir con recursos presentes, como lo hacemos todos nosotros en nuestras casas. Si usted gana 10, no va a gastar 15 todos los meses, porque por más que se endeude sistemáticamente, va a llegar un momento en que el mínimo de la tarjeta no se puede seguir pagando. Sí. Y esto es lo mismo, ¿no? Hay generaciones que no han nacido. Yo tengo hijas que no superan los 11 años. Los hijos de mis hijas algún día, mis futuros nietos que no han nacido, y falta mucho para que nazcan, ya van a nacer endeudados. Entonces me parece que ahí es una clara manifestación de cómo el poder ha avasallado nuestras libertades en el bolsillo. ¿Sí? Ahora, ¿no es un poco quijotesco, si se quiere, pensar que un país no va a poder salir de una situación como la que está ahora si no es a través de crédito, por ejemplo, con una necesidad económica fuerte de inversión que no está en la caja, sino que se requiere un instrumento financiero como un crédito internacional, por ejemplo, para solventar los costos que generó la pandemia? Uno se puede endeudar por el lapso que tenga el mandato, primero, pendiente. No tirarle la granada para que le reviente la mano al otro, que es muy común en los gobiernos, por lo menos latinoamericanos, lo que vemos. De todos modos, también debo decir que, primero, dos cosas. No existe tal cosa como la inversión pública. ¿Por qué? La inversión implica necesariamente una abstención previa de consumo. Uno tuvo que ahorrar previamente para poder invertir. Así es como funciona. En el sector público no hay ahorro previo. Hay inversión, que se le llama inversión, que no es tal cosa, porque son ingresos coactivos que se obtienen del bolsillo de los contribuyentes. O sea que esa es la primera precisión. Y la segunda es que es siempre mucho más fácil recurrir al endeudamiento que a optimizar, ahorrar y ser eficientes en las gestiones.
Yo hablaba en la presentación del libro de que es necesario asistir a un fenómeno de liberar recursos. Ahora, todos los gobiernos que llegan dicen, nosotros vamos a ahorrar tanto en tal cosa, tanto en tal otra, vamos a reducir el uso de los vehículos oficiales, vamos a reducir los cargos de confianza, en el Parlamento ahorramos no sé cuántos millones de dólares porque no imprimimos más la fotocopia. Esa acción, entonces, ¿dónde queda? El tema es que, yo lo citaba Hayek en la presentación, que decía que los políticos, y esto no lo quiero decir peyorativamente, porque esto no es un discurso, lo hablábamos fuera de micrófonos, no es un discurso antisistema, es simplemente ir contra... Usted estuvo en política, usted fue candidato. Acompañé a un amigo. Usted fue candidato. Yo acompañé a un amigo. Fue parte del sistema. Qué mal lo hago. Desmarcado en muchas cosas, Me ¿no? acompañó al amigo y se independizó. Se independizó. No, pero decía, Hayek hablaba de que los políticos son como, y por eso quiero aclarar que esto no es una cuestión peyorativa, porque son necesarios. El arte, la política es un arte necesaria en la vida democrática. Pero decía, son como corchos en el agua. Y el agua es la opinión pública. Y el político va hacia donde lo lleva la corriente, hace lo que la gente demanda. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? A propósito de lo que usted decía, Fabricio. Bueno, todos prometen que van a achicar el gasto del Estado, pero nadie lo hace. Y porque cada 5 años asistimos en las elecciones a un debate de a ver quién promete más cosas gratis, porque eso es lo que la gente demanda. Entonces, la verdadera batalla, para mí, no es electoral, es cultural. ¿Por qué? Porque los cambios nunca van a venir de arriba del sector público, del sector político, porque le implicaría a dicho sector una suerte de autoflagelamiento, de pegarse un tiro en los pies. Lo que hay que hacer es cambiar esas corrientes de agua para que la gente demande otras cosas. Ahora, ¿cómo se gana una elección no diciendo lo que la gente necesita escuchar y muchas veces necesita tener? Porque decir que se va a solucionar un problema de vivienda, por ejemplo, es una necesidad de la gente, que después se concretó en otro tema. Ahora, el político que lo diga, sin duda, va a recoger muchas adhesiones, porque es un problema creciente. Claro, el tema es que no dicen cómo. Ahí empieza el problema. En el qué estamos todos de acuerdo. El problema es el cómo. Porque hay una realidad. Las necesidades son ilimitadas y los recursos son finitos, son limitados. Entonces, necesariamente la batalla está en el mundo de las ideas. A mí me gusta citar mucho el ejemplo de Anthony Fisher, quien fundara el Institute of Economic Affairs de Inglaterra, en donde, después de las elecciones, en donde Churchill gana la guerra y pierde estas últimas, en Inglaterra gana Clement Attlee, que era un laborista que generó un fenómeno de nacionalizaciones, estatizaciones. Parecía que Inglaterra se encaminaba a ser la Unión Soviética de Occidente. Fisher, preocupado, que había leído el libro de Hayek, Camino de Servidumbre, que es una fuerte crítica al colectivismo, de lo mejor que he leído. Ese libro es del 44, Fisher lo había leído, se dedica a la producción avícola, le va bien, hace mucho dinero en la actividad privada, lo contacta al profesor y le dice, profesor, yo estoy preocupado, me quiero meter en política, veo que Inglaterra va por mal camino. ¿Cuál fue la respuesta del profesor Hayek? Si usted quiere combatir estos problemas, no se meta en política, libre la batalla en el mundo de las ideas. Así fue que se creó este centro de pensamiento, este think tank, que generó, entre otras cosas, el cimiento para que 30 años más tarde, Margaret Thatcher, en Inglaterra, pudiera hacer las reformas liberales que hizo y que sacaron a Inglaterra de la pobreza. Aprendió ahí. Hubo gente que estuvo dispuesta a sembrar en el desierto, ¿ah? Y de eso se trata. Si nos quedamos con la esperanza de que cada 5 años el que venga va a hacer las cosas mejor, nos quedamos presos de la coyuntura. Entonces yo digo que hay que correr el eje del debate, empezar a dar estas discusiones, cambiar los cursos de la corriente de agua para que los corchos, que después son los que ejecutan esas necesidades, tengan en el mercado electoral, como son cazadores de votos, quienes reclamen cosas distintas y ya no cosas gratis. Es una tarea muy difícil, pero hay que empezar a darla. ¿En el mundo actual hay espacio para cumplir con eso? Porque bueno, un mundo cada vez más globalizado, en donde todos los países cada vez dependen más uno del otro y que el anillo que nos une termina siendo siempre la economía, decir que Uruguay va a pensar de otra manera, ¿es posible? Yo creo que sí. ¿Por qué? No existe tal cosa como una suerte, un curso azaroso de la historia ni una suerte de determinismo histórico. Aclaro,
no es que, los uruguayos somos así. Carlos Maggi decía que el Uruguay es la odisea del despacio. Somos lentos para todo, no solo para jugar al fútbol. Sí, sí. Entonces, no, acá esto nunca va a pasar porque somos... Bueno, yo pongo el ejemplo, me gusta citar Australia. Los primeros pobladores de Australia eran los presos que Inglaterra se sacaba de encima porque no tenía lugar donde meterlos en las colonias británicas o en las distintas colonias. Y mire lo que es Australia hoy. Está dentro de los primeros 10 países de mayor bienestar y de libertad económica en el mundo. Entonces, mentira que Un hay... desarrollo bárbaro, Australia. Desarrollo bárbaro. Los malos sistemas, como el nuestro, generan malas decisiones y generan malos resultados. Otro ejemplo, a la inversa de lo de Australia. Los alemanes. ¿Hay país o sociedad más metódica, más disciplinada que la de los alemanes? No sé, debe haber, sí, seguramente, pero digo, son un ejemplo en ese sentido los alemanes. Y bueno, en la Alemania del Este el comunismo también fracasó. ¿Por qué? Porque los malos sistemas están condenados a los malos resultados y al fracaso independientemente de quién los ejecuta, ¿no? Acá un mensaje dice, para ganar una elección los libertarios uruguayos primero deberían animarse a formar un partido político. Pasan los meses y las firmas para fundar su partido sigue sin aparecer. Muchos think tank mandando cartas de apoyo a los represores de la dictadura militar, pero pocas ganas de mostrar cuántos realmente son. Dos cosas al respecto. El Partido Libertario ya está formado. El Partido Libertario de Uruguay. Bien. Sí, pero de todos modos, al margen de eso, digo para responder la inquietud, al margen de eso, la batalla es cultural. O sea que... Más allá de generar un totalmente, ámbito institucional. Totalmente. El tema es instalar estos temas y generar, contribuir y aportar en el mundo de las ideas. De nada sirve formar un partido y quedar preso de la coyuntura y hacer lo mismo que hacen todos. Porque acá todos los partidos, más o menos con matices, son más o menos lo mismo y hacen todos más o menos lo mismo. Entonces, que haya un partido, ¿no? La verdad, sí, está bien. Se Pero formó, ya de hay un hecho. partido, el Partido Existe, está Libertario formado. es- Sí. Partido Libertario. Partido Libertario del Uruguay. ¿Qué garantiza que un nuevo partido no haría lo mismo que hicieron los otros partidos? Porque a veces vemos que en el nombre de la libertad se termina en el populismo también. Entonces, el cambio es cultural, bien, es cierto. Si va a haber un cambio, deberá ser cultural para que sea efectivo. ¿Por qué? Porque hay que romper con una cultura de la que somos todos partes, en la que el Estado es nuestro gran benefactor. ¿Qué garantiza entonces que un partido que promueve la libertad no termine siendo igual que los demás? ¿Ustedes cómo lo ven eso? Sí. A ver, esto es muy claro. No se deben seguir personas, ni líderes, ni seres mesiánicos. Yo creo que eso también es lo que a veces lleva a los populismos de las haces o de las hoces, que es lo mismo, ¿no? Yo creo que el tema está en abrazar una idea y aferrarse a ella. Decía Stuart Mill que un hombre con una idea es más poderoso que 99 con intereses. Ahí está la clave para no caer en estos delirios mesiánicos que pueden existir, que los existen. ¿Qué garantiza que no pase eso? Nada garantiza nada. Estos seres mesiánicos a lo largo de la historia que prometieron... Ningún tirano prometió tiranía. Todos prometieron bondades, estados justos, socialmente justos, y todos llegaron por las urnas, la mayoría. Salvo Franco, después Hitler llegó por las urnas, Maduro, que para mí es un tirano, Chávez, que para mí era un tirano, llegó por las urnas. En fin, respondiendo a la pregunta, no garantiza nada. Yo creo que el tema es no aferrarse a los mesianismos, a los liderazgos, y sí aferrarse a las ideas. Ahí está la clave. Esas ideas en un país como Uruguay, con dos vecinos tan fuertes, con algunas ideas en común, pero otras enfrentadas completamente, ¿es viable eso? Yo creo que sí. Nosotros tenemos una gran ventaja. Primero, en materia de política internacional, me parece, no hay estados amigos, o no hay aliados. Lo que hay son intereses comunes, coyunturales. Eso es lo primero, porque miren lo que nos pasó con las familias ideológicas, ¿no? Puentes cortados,
un desastre. Ahí habían ideas que nos unían políticamente. Y bueno, pero y vimos que los intereses iban en tramos distintos. Entonces, ¿qué pesó? ¿La amistad, la familia ideológica o los intereses? Pesaron los intereses. Lo otro, el hecho de la dimensión del país, yo no lo veo como un problema, quizás sea una ventaja. A mí me gusta citar mucho el ejemplo de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país que tiene más o menos la misma población que nosotros, se dedica más o menos a lo mismo que nosotros, y le va 800 veces mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque hace cosas distintas, con la misma materia prima, por decirlo de alguna manera. Nueva Zelanda en el año 87, Nueva Zelanda era un país ratón hasta ese entonces. En el año 87 hizo las grandes reformas que, o casualidad, no lo hicieron ningún partido ultraliberal, como se le gusta decir ahora a los críticos. No entiendo aparte qué es eso de ultra, mega o... Si es liberal, o no se es. El liberalismo no se corta en tajos, como dice Venegas Lynch. Pero, o sea, Nueva Zelanda hizo estas reformas a partir de un partido socialdemócrata, achicó el costo del Estado, hizo la gran reforma de las empresas públicas, creó la figura de los Chief Executive, que son los directores de las empresas públicas, que son tipos de carrera y no premios consuelos por ser hijos de, como pasa acá. Y bueno, y miren lo que es Nueva Zelanda hoy. Entonces digo, reitero, es una cuestión de incentivos, de sistemas, de marcos institucionales, que a la medida que no nos los demos, vamos a seguir presos de esta coyuntura que nos tiene. Acá discutimos a ver que si con el gobierno X la nafta valía 5, ahora 8 y después 10, cuando el problema es el monopolio. El problema no es quién ejecuta o quién Bueno, pero vio que se quiso desmonopolizar y se armó un lío bárbaro. Y precisamente porque las ideas que dominan el Uruguay de hoy son ideas estatistas. En la propia coalición de gobiernos se autoflagelaron. Quiere decir que... Lo que pasa, Fernando, que no nos podemos olvidar que la generación del monopolio de ANCAP fue motivo de un golpe de Estado en el Uruguay. Sí, en el 33. Porque ahí está, Gabriel Terra da el golpe de Estado en el fondo por la discusión que había dentro del Partido Colorado y dentro del Partido Nacional, también en la izquierda, si era estratégico el monopolio de los combustibles en el Uruguay. Y creo que tenemos esa impronta, por lo menos las generaciones posteriores. Quizás las de ustedes son las más alejadas de esa realidad, pero ciertamente las nuestras se impregnó de eso. Entonces es muy difícil la discusión cuando el combustible y la nacionalización de las empresas públicas en el Uruguay, que eran inglesas, fue tomado como un tema estratégico del Estado, cuando en realidad el Estado las debió asumir porque no había quien las quisiera. Exacto. ¿No? Exactamente. Pero por eso digo, quedamos presos de la coyuntura con esto. Es decir, por eso es que digo que el debate es cultural, porque, a ver, a esta altura del partido, que haya un monopolio impuesto por ley para el tema de los combustibles. Porque lo insólito es que cuando el gobierno se hace cargo de las empresas de electricidad, de teléfono, de luz, la izquierda se oponía. La izquierda proponía que fuera pasada a manos de otra empresa privada que nunca apareció. O sea, la izquierda en aquel momento no era estatista. Estaban invertidos los roles. Estaban invertidos los roles. Ahora, fíjense ustedes qué curioso, ¿no? Es decir, hubo un Uruguay, que creo que era mejor que en donde era impensado o se vivía bien sin tener empresas públicas, sin tener estados presentes, y sin embargo las cosas funcionaban. Quiere decir que hay otra realidad que es posible. El problema es que, además de lo cultural, yo creo que tampoco no hemos expandido el debate como para ver alternativas, precisamente, entre otras cosas, porque nuestra currícula oficial nos impide, porque en la educación estatal, yo por ejemplo soy egresado de la UDELAR, ¿no? En segundo de facultad hay una materia que se llama Economía Política, y en esa carrera uno ve a Samuelson, a Keynes, ni se entera que existe otra opinión, otra corriente de pensamiento para por lo menos poder cotejar y que después uno saque sus conclusiones. Entonces, en la medida que no hinquemos el diente a estos temas de fondo, que implica, como yo lo puse en el tomo 2 de mi libro, hacer reformas de verdad, entre ellas la educativa, abandonar quizá la currícula estatal o dejar de subsidiar la oferta educativa y pasar a subsidiar la demanda, hacer reformas laborales, de apertura comercial, en fin.
Si no hacemos esos grandes cambios, no vamos a seguir presos de la coyuntura, como decía, ¿no? Algo de lo que decía Ernesto recién con respecto a las empresas públicas siempre se relaciona con un factor que nos debería unir, que es una palabra mágica, que es la soberanía. Tener las empresas públicas nos daría soberanía. ¿Se acuerda lo que dijo Jorge Valle sobre este tema? ¿Lo quiere escuchar? Sí, vamos a escuchar. Vamos a escucharlo. Ahora, yo estaba preguntándole a una señora por el ferrocarril. La señora es una señora de edad y me dijo, mi padre trabajó toda la vida en el ferrocarril y el ferrocarril llegaba en hora, era puntual, nos comunicó con el mundo. Era de los ingleses el ferrocarril y habíamos perdido nosotros la soberanía porque el ferrocarril fuera de los ingleses. Y el teléfono, ¿cómo era? Hasta 1931, desde el siglo pasado, era particular el teléfono. En Montevideo era particular. Yo alcancé a jugar con el teléfono particular. Y en el interior, hasta 1940 y pico era particular. Y el agua corriente, y el gas, y el telégrafo, era particular. Y no es esa la época que los uruguayos recuerdan como la mejor época, la del 24, la del 28, la del 30, hasta la del 50 del Maracaná, no es la mejor época del Uruguay. Y los servicios públicos eran todos particulares. Hoy por hoy, usted quiere hablar por teléfono con cualquier lugar del mundo, tiene que pasar por el satélite. ¿Y el satélite de quién es? ¿Es uruguayo el satélite? No. ¿Tiene tecnología el Uruguay para tener satélite propio? Tampoco. ¿Tiene capital el Uruguay para comprar un satélite? Tampoco. Entonces, quiere decir que ya ahí estamos dependiendo de la tecnología extranjera. Y el teléfono no es Siemens o no es Ericsson, lo fabricamos nosotros tampoco. Y este micrófono lo fabricamos acá, y esa máquina de videocassette la fabricamos acá. Es tecnología extranjera. Y usted está perdiendo la soberanía. La soberanía no está en el ferrocarril, no está en el gas, no está en el puerto, no está en el avión, no está en el teléfono. La soberanía está en que usted tenga buena educación y buena información, porque el único capital real que tiene el Uruguay son los uruguayos. Y si los uruguayos tienen buena información, buena educación y la economía es abierta, entonces en vez de irse, se van a quedar. La opción es importar capitales o exportar Orientales, dice al final, quedó cortado al final. O importar capitales o exportar orientales. Eso lo decía Valle, bueno, hace Sí, yo recuerdo esa nota, sí. años sí. y años. ¿Se adapta al hoy? Totalmente, sumamente vigente. La opción es importar capitales o exportar orientales. A mí me gusta citar mucho a Simón Bolívar, una carta que le escribió en noviembre del 30 al general, a su amigo el general J.J. Flores, que le decía, resignado después de haber gobernado 20 años y pico, llega a la conclusión de que la única cosa posible en América es emigrar. Le dice Bolívar a este general amigo. Entonces, precisamente, es decir, tenemos que cambiar y correr el eje del debate, porque precisamente esto de las empresas públicas que usted decía, Fabricio, ¿no? Que nos dan soberanía. A ver, Pluna nos dio soberanía con el remate aquel, ese Fue complejo. fue espantoso. Sí, sí, sí. Haber capitalizado ANCAP con $1.000 millones nos da soberanía. Somos esclavos fiscales, en realidad. ¿De qué soberanía estamos hablando? Con las empresas públicas lo que pasa es lo que Harding decía, y es que se genera lo que se llama la tragedia de los comunes. O sea, lo que es de todos no es de nadie. Porque si realmente es de todos, yo quiero que me den mi parte accionaria de ANCAP, así se la regalo a alguien porque no quiero saber nada. Lo mismo con las acciones que pueda tener en la cuota ABA aparte que me correspondan de cualquiera de las empresas públicas. Por favor, denmelas y me salgo. Porque esto es insostenible. Es una cuestión de incentivos. Pero no es un problema del Uruguay, es un problema del sistema, de los sistemas, lo que hablaba. Lo mismo pasó en Codelco, en Chile. Pérdidas millonarias. Pero pasan YPF en Argentina. A ver, no es que sean todos malos. Deben ser malos gestores sin duda, pero digo, además de eso, los sistemas fallan. Y es una cuestión de incentivos. Es decir, ¿usted le daría la plata a un tercero para que se la juegue en el casino? ¿Su plata? No.
No, obviamente. Déjeme jugar a mí. Y ese tercero. Así por lo menos me divierto un rato. Y ese tercero con esa plata, ¿qué incentivo tiene para ser eficiente y cuidársela? Ninguno. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, en la medida que no entendamos estas cosas, bueno, vamos a seguir siendo esclavos tributarios. Tal cual. Bueno, si alguien quiere adquirir su libro, Fernando, ¿dónde lo puede encontrar? Está a la venta en mi estudio particular, 25 de mayo 3139. Y a través de las redes sociales hay una página de Facebook por el nombre del libro. La eterna vigilancia, el costo de la libertad. Por la eterna vigilancia ahí encuentra el Salta. Facebook y pues lo puede pedir por ahí. Por ahí, por mi Facebook personal también, o al celular 099, por WhatsApp 949-841. Bien. El costo del libro es 480 pesos. Bien, fantástico, bien accesible. Accesible para que todos podamos tener esta visión, esta nueva visión sobre variados temas, porque se plantean muchas cosas en el libro que nos hacen reflexionar, estando de acuerdo o en desacuerdo. Lo bueno de poder tener estos puntapiés iniciales hacia la discusión es tener una mirada sobre el tema. Usted puede estar en acuerdo o en desacuerdo, pero creo que vale la pena acercarse al libro y conocer qué piensa el que piensa diferente. Exactamente, es así. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, fue un placer, me sentí muy cómodo. Gracias por la invitación.